안녕하세요. En este vídeo voy a hacer una breve introducción a esta lengua por la que te has interesado aprender. Durante mucho tiempo los coreanos hablaron una lengua que no se sabe bien cómo catalogar, pues es diferente a las lenguas de los países que rodean el país. El problema era que no tenían una escritura propia para esa lengua y utilizaban los caracteres chinos. Sin embargo, consciente de que solo la gente rica podía aprender a escribir y leer por la dificultad que conllevaba aprender los caracteres chinos, el gran rey Sejong decidió crear un alfabeto coreano para terminar con el analfabetismo en su reino. Mucha gente de la clase alta se opuso, aún así no pudieron detener al rey y a su grupo de académicos para desarrollar y presentar al mundo un alfabeto que revolucionaría Corea. Crearon un alfabeto de manera que todos lo pudieran aprender en poco tiempo y fuese fácil de leer. Es por eso que el coreano se parece un poco al español, pues cada letra tiene su pronunciación y se lee tal cual. El resultado es el siguiente. Hangul, una palabra que se puede leer fácilmente. Tenemos la H, la A, la N, la G, la E y la L. Hangul. Mientras que la escritura coreana es muy sencilla de aprender, yo creo que la gramática es lo complicado. Y es que hay que acostumbrarse a ella. La estructura básica es la siguiente. Sujeto, objeto, verbo. Cho, sawa, 먹다. Sería Carlos, manzana, comer. Fijaos en que el verbo va al final, así que hasta el final no sabrás qué hace la persona. Es necesaria buena memoria para recordarlo todo. A diferencia del español, aquí no encontraremos artículos, ni preposiciones, ni cosas raras complicadas. En vez de eso, se utilizan partículas, que son como palabras que pegadas a las que ya tenemos aquí indicarán el papel de la palabra. Por ejemplo, 저는 사과를 먹다. Esta partícula, 는, es la de sujeto. Por otro lado, 을 es la de objeto directo. ¿Y si cambiamos las partículas? 저를 사과를 먹다. Indicará que la manzana me come a mí, porque ella se ha convertido en el sujeto y yo en el objeto. Afortunadamente es algo ridículo, pero quería enseñaros cómo puede cambiar la frase si utilizamos mal las partículas. Esta lengua también tiene conjugaciones verbales, pasado, futuro, presente, etc. Lo bueno es que no es tan complicado como en el español, que cada persona es distinta. Yo soy, tú eres, él es, ella es. En coreano se conjugará igual sea quien sea, pero tendrá el pronombre yo, tú, ella o el nombre para indicar quién realiza la acción. Por ejemplo, la frase que tenemos, vamos a conjugarla. 저는 사과를 먹어요. Yo como una manzana. Está en presente. 저는 사과를 먹었어요. Yo he comido, o comí, o comía una manzana. Simplemente es el pasado. 저는 사과를 먹을 거예요. Yo comeré una manzana. Esto es el futuro. Como veis, cada una es distinta, pero hay que añadirle otra cosa. Muchos ya sabréis que existen honoríficos, formales, informales. Un discurso que está condicionado al verbo o su conjugación. Os enseño varios. 뭐 하십니까? 뭐 하세요? 뭐 해? Las tres significan ¿qué haces? Pero cada una tiene un nivel de formalidad. Tengo que decir que, en mi opinión, esto es lo más difícil de esta lengua. Utilizar un tipo de discurso más o menos formal con una persona y otras. Corea es un país relativamente pequeño, pero al igual que otras lenguas tiene gran variedad de dialectos que son característicos por acortarse de las palabras o usar otras. Aquí no nos olvidamos de Corea del Norte, pues también usan el coreano. En Corea del Sur la lengua se llama 한국어 y en Corea del Norte es 조선말. Son similares al español de España y el de Hispanoamérica. Alguna diferencia de escribir alguna palabra, pero lo más distinto es el acento y los neologismos o palabras nuevas. Mientras que Corea del Sur acoge palabras del inglés, Corea del Norte se queda con palabras construidas a partir de caracteres chinos. Y hasta aquí la introducción a la lengua coreana. Espero que haya sido interesante y no demasiado pesado. Me gustaría preguntaros por qué estudiáis esta lengua y qué os gustaría lograr con ella. Dejádmela en los comentarios.
Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, suscribíos si todavía no lo estáis y no olvidéis darle a la pequeña campanita para enteraros de cuando subo vídeo. ¡Hasta pronto!